la semana anterior. Bien. Y vamos a iniciar a ver entonces las leyes de los exponentes. Recuerden que estábamos viendo ya operaciones. Dentro de las operaciones aritméticas, vamos a empezar a ver las dos operaciones que se consideraban básicas también, pero que no se consideraban dentro de las operaciones aritméticas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a ver por ahí la potenciación, vamos a hablar de potencias, ya estuvimos hablando de cuál es el exponente, cuál es la base, ¿se acuerdan? Y cómo se desarrolla una potencia, cómo se desarrolla un número que tiene un exponente. Bien, para todo esto, chicos, para poder hacer operaciones con expresiones exponenciales, acuérdense que una expresión exponencial es una expresión que tiene un exponente. Entonces, para poder hacer operaciones con ellos, hay pues algunas leyes que hay que seguir, hay algunas reglas para poder utilizar y realizarlo de la mejor manera posible. Son 7 para ser exactos, así que vamos a iniciar con la primera ley de los exponentes. Esta ley nos habla de producto de dos factores con igual base. Acuérdense que hay que recordar el lenguaje matemático. Producto de dos factores. ¿Qué significa esto? Que se están multiplicando. Acuérdense que el producto es el resultado de una multiplicación. Dos factores quiere decir que tenemos dos expresiones exponenciales, ¿sí? Con igual base, o sea que las dos expresiones exponenciales tienen la misma base, pero el exponente ahí sí es diferente en ambos factores y se están multiplicando. Por eso es que es producto de dos factores con igual base, ¿ok? Ahí en el ejemplo vemos que nos da una expresión que dice a a la n por a la m va a ser igual a la n más m. Bueno, esto es solo una ejemplificación de manera sencilla cómo se ejecuta esta ley. Acuérdense que en matemáticas, cuando multiplicamos dos o más factores, no necesitamos necesariamente que poner el signo de multiplicación, o sea, la X o el asterisco o entre paréntesis, no. O sea, a veces utilizamos los paréntesis para indicar que se multiplica, pero no siempre es necesario. En este caso, únicamente con que los factores estén muy cerca uno del otro, ya entendemos que se están multiplicando. ¿Ok? Ojo, no en todos los casos. Hay que ver cómo está escrito el factor o cómo está escrita la expresión para comprender qué términos se están multiplicando. Esto con la práctica lo van a ir entendiendo y lo van a ir diferenciando de pues mejor manera, ¿sí? Pero es importante que conozcan que en este ejemplo ambos factores están cerquita uno del otro. Entonces aquí no es necesario poner el punto porque a veces en matemáticas ponemos un punto para multiplicar o la tradicional X, ¿sí? O encerrarlos en paréntesis. No, aquí no va a ser tan necesario, ¿ok? Bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si tenemos, pues, 12 factores que tengan la misma base, aquí la misma base es la letra A, ¿sí? Pero si se dan cuenta, aquí en este ejemplo me dice A al cubo por A a la cuarta potencia. ¿Ok? ¿Qué significa esto o cómo se va a aplicar esta ley? Bueno, es bien sencillo. La ley me dice que voy a conservar la base se va a quedar intacta y únicamente voy a sumar los exponentes, ¿sí? Porque al momento de desarrollar esta expresión me quedaría como A al cubo es A por A por A por A, ¿sí? Ya saben que cuando desarrollamos una expresión exponencial, la misma base se multiplica a sí misma la cantidad de veces que nos indique el exponente. Entonces, a al cubo sería a por a por a. Y se está multiplicando por a a la cuarta potencia, que sería a por a por a por a. Aquí sí ponemos los paréntesis para poder identificar cuál es el desarrollo de cada uno de los factores, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos resultaría aquí? Bueno, la suma de los exponentes. 3 más 4 es igual a 7, entonces esto nos queda como a la séptima potencia. Si se dan cuenta, tenemos dos factores que tienen igual base, nos va a resultar en un solo factor, que sería la misma base, pero sumando los exponentes. ¿Ok? Vamos a ver este ejercicio, este ejemplo, cómo nos quedaría ya con un número real, porque en este caso estamos utilizando un poquito de lenguaje algebraico al utilizar una letra como base. Sí, pero en este caso tenemos dos factores. Aquí está producto de dos factores con igual base. 5 al cubo multiplicado por 5 a la quinta potencia. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? Sería 3 veces 5
entre paréntesis y luego 5 veces 5 entre paréntesis. Ok, ese sería el desarrollo de estos dos factores, pero ¿cuál sería el resultado aquí? Ah, ok. Van a ser, ahorita le digo. A ver, ¿alguien más que quiera participar, chicos? Aliyael, Dalia, José, Juliana, Griselda. Sería 5 a 8. Así es, compañero. El resultado que aquí queremos expresar sería 5 a la octava potencia. ¿Por qué? Porque estamos utilizando nuestra primera ley de los exponentes. Y la primera ley de los exponentes nos dice que cuando tenemos una multiplicación con bases iguales, conservamos la base, ¿sí? O sea, la base se queda intacta y únicamente vamos a sumar los exponentes, ¿verdad? Entonces, aquí el resultado sería 5 a la octava potencia, ¿ok? Ya si el ejercicio me pide que yo desarrolle o que yo factorice, pues este número ya tendría que ver cuál es el resultado de 5 elevado a la octava potencia. Pero en este caso, solo únicamente me está pidiendo que yo realice el producto de dos factores con igual base, ¿ok? Así que lo único que tengo que hacer aquí es aplicar mi primera ley de los exponentes y saber que cuando tenemos números que se están multiplicando con la misma base, la base se conserva y únicamente sumamos los exponentes, ¿ok? Vayan anotando. Sí. Digo, el resultado sería 40, ¿no? Si vamos a sumar nada más. No, porque aquí en este caso, si nos pidieran desarrollar este 5 a la octava potencia, cuando tenemos expresiones exponenciales, como en este caso, esta es una expresión exponencial. ¿Por qué? Porque es un número que tiene un exponente. Este chiquitito de aquí se llama... Sí, es el exponente. Ok, es el exponente. Ajá. Sí, ese se llama exponente. Entonces, esto nos está diciendo que esta expresión, que este 5 se está multiplicando a sí mismo 8 veces. O sea que esta expresión nos queda como 5 por 5. No es suma, es multiplicación. Porque yo sé que es multiplicación, pero como escuché que decía usted suma, me confundí, perdón. Correcto. Sí, cuando desarrollemos la expresión, o sea, esto que está aquí escrito es desarrollar la expresión. Ahí sí ya multiplicamos la base por sí misma, pues la cantidad de veces que nos diga el exponente. Pero en este caso, cuando tenemos dos expresiones, como aquí, que son dos factores con igual base, ¿sí? Ambos son números 5, nada más que uno tiene un exponente al cubo y el otro tiene un exponente a la quinta potencia. Cuando hagamos esto, lo único que tenemos que hacer es conservar la base y aquí sí, nada más se suman los exponentes. 3 más 5 me da 8. ¿Por qué nos da esto? Porque en el ejemplo de aquí me dice que multiplicar a al cubo por a la cuarta potencia, básicamente me queda como 3a por 4a. O sea, aquí nada más se suman y me dan 7a y el resultado sería a la séptima potencia. ¿Sí quedó claro o tienen algún... No, sí, a mí sí me quedó claro. Gracias, me quedó claro. Sí quedó claro, profe, gracias. Ok. Sí, mucho cuidado nada más con esto porque aquí puede haber, es muy común que se confundan en cuanto a desarrollar las expresiones exponenciales, pero con la práctica van a ir lográndolo pues de forma fluida, ¿ok? Bueno, esta es la primera ley de los exponentes, ¿ok? Vamos a hablar de la segunda ley de los exponentes, ¿ok? La segunda ley de los exponentes se llama producto de dos factores elevados a un exponente. ¿Qué va a hacerle esta ley? ¿Cuándo voy a aplicar esta ley? Me dice producto de dos factores. ¿Qué es el producto? Es el resultado de una multiplicación. Quiere decir que yo voy a tener dos factores multiplicándose y que esos dos factores que se están multiplicando van a ser elevados ambos factores a un mismo exponente. O sea, cuando yo vea este tipo de expresiones en las cuales tengo A por B
están dentro de un paréntesis y fuera del paréntesis tengo un exponente, que en este caso es el exponente n. Aquí es donde yo voy a aplicar esta segunda ley de los exponentes. Es un producto de dos factores elevados a ambos factores a un exponente. O sea, tengo a por b y esos dos se están multiplicando y a su vez están siendo elevados a un exponente. ¿Qué me dice esta segunda ley que voy a realizar cuando tenga este tipo de expresiones? Pues nada, muy sencillo. Para poder realizar este tipo de ejercicios y para poder simplificar este tipo de expresiones, me dice esta ley que lo único que voy a hacer es agregarle el exponente a cada uno de los factores de forma separada. Entonces me queda como a la n por b a la n. Y listo, eso es todo lo que yo voy a hacer. ¿Ok? La segunda ley de los exponentes no es tan complicada. Me dice nada más que yo voy a desbaratar, por así decirlo de alguna manera, lo que tenga dentro del paréntesis y únicamente le agrego el exponente que tengo allá afuera. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo, un ejercicio con números para que se entienda mejor. Por ejemplo, ahí tengo 5 por 2 elevado al cubo. ¿Ok? Esta que tengo aquí es una expresión muy parecida a la que tengo aquí, en esta segunda ley de los exponentes. ¿Qué voy a hacer entonces, chicos? ¿Cómo me va a quedar? ¿Cómo voy a replantear esa expresión para poder resolverla? Pues 5 al cubo por 2 al cubo. Así es, así de sencillo. Ok, bien. Ahora que ya de alguna manera aplicamos la segunda ley de los exponentes, ya replanteamos la expresión, en este momento, si en su examen o en algún ejercicio les pidan resolver esta expresión, ahora sí tendrían que desarrollarla. ¿Cómo vamos a desarrollar esta expresión? Lo único que hicimos ahorita es que la primera expresión que teníamos aquí, como no sabíamos cómo resolverla, la pasamos a esta forma. En esta forma, en esta de aquí, ya podemos resolverla. Ok, si en su ejercicio ahora yo les pregunto cuál es el resultado de 5 al cubo por 2 al cubo, ahí sí tendrían que desarrollar la expresión. ¿Cómo la desarrollarían? Muy fácil. Elevo 5 al cubo y luego elevo 2 al cubo y los multiplico para no complicarme más. Porque aquí no puedo sumar exponentes porque no son la misma base. Uno es un número 5 y otro es un número 2. Entonces no comparten la misma base. Así que aquí no puedo sumar exponentes, tendría que resolverlos. Si yo elevo 5 al cubo es 125. Y si yo elevo 2 al cubo es 8, ¿verdad? Ahora sí yo puedo multiplicar 125 por 8 y me da 1000. ¿Ok? Aquí ya estaría resolviendo esa expresión. ¿Ok? Correcto. No me quedó claro. Ahora, fíjense qué es lo que pasa. Dependiendo de la naturaleza de los ejercicios, dependiendo de la naturaleza de lo que les soliciten realizar, va a ser los pasos que van a seguir. Por ejemplo, si en el ejercicio les piden que apliquen ley de los exponentes, tienen que hacer esto, únicamente lo que está en la pantalla, ¿verdad? Ya si les piden que apliquen ley de los exponentes y resuelvan, pues tendrían que hacer esto. ¿Sí? Ya sabemos que el resultado de 5 por 2 al cubo es 1000. Ahora, si les dan únicamente esta expresión y no les piden que apliquen ley de los exponentes y únicamente les pidan resolver, ¿qué podrían hacer acá? Pues bien sencillo, podrían hacer 5 por 2 son 10 y 10 al cubo, ¿cuánto nos da? 10 por 10, 100. 100 por 10, 1010, ¿no? Nos da 1000. Llegamos al mismo resultado, nada más que de forma diferente. ¿Se dieron cuenta? De alguna u otra manera en la que yo realice esto, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ok? Bueno, la segunda ley de los exponentes es bien sencilla. ¿Alguna duda hasta aquí con esta segunda ley? No. Oh, bien. Yo me perdí, creo que eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo escucho muy bajito, pero no logro entender qué dice. Me perdí, creo que no lo entendí. Me pasa aquí. ¿En qué se perdió? ¿En qué parte se perdió? ¿Cómo se queda el resultado? Ahí sí
aquí. Ok, les decía yo que, por ejemplo, dependiendo de lo que les soliciten en el ejercicio o en su examen, van a hacer lo que van a realizar. Si en su examen les dan esta expresión y les piden únicamente que apliquen ley de los exponentes, ustedes van a hacer esto nada más, ¿sí? ¿Ok? Pero si en su examen les que apliquen ley de los exponentes y resuelvan la expresión, tendrían que aplicar ley de los exponentes y resolver esto. Por ejemplo, aquí para resolver esto, me queda 5 al cubo por 2 al cubo. Yo tengo que desarrollar, tengo que elevar 5 al cubo. 5 al cubo me da 125. Y luego desarrollo 2 al cubo me da 8. ¿Ok? Entonces, esta multiplicación me queda como 125 por 8. Yo únicamente realizo esta operación 125 por 8 y me da 1000. ¿Ok? Lo que hicimos ahora fue aplicar la ley de los exponentes, ¿sí? La ley que le corresponde y resolver. Pero si en su examen o en algún ejercicio les dan esta expresión y únicamente les piden que resuelvan esta expresión, aquí ustedes lo pueden hacer de manera más directa. ¿Cómo lo van a hacer de manera más directa? Bueno, muy sencillo. Yo puedo multiplicar lo que está ahí adentro del paréntesis. 5 por 2 me da 10 y me quedaría como 10 elevado al cubo. ¿Ok? Entonces yo a ese 10 lo puedo elevar al cubo y si lo desarrollo me queda como 10 por 10 por 10. ¿Ok? 10 por 10 me da 100. 100 por 10 me da 1000. Yo llegué al mismo resultado, pero de forma diferente, ¿sí? Porque en este ejemplo que yo di, en este segundo ejemplo, solo pedí que realicen, que resuelvan esta expresión. Pero si les piden buscar la ley de los exponentes que le corresponda y resolver, entonces sí tendrían que hacer esto que hicimos aquí paso por paso. ¿Ok? Ok, profe, ya lo entendí. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver ahora sí la tercera ley de los exponentes. Esta ley se llama el cociente elevado a un exponente. Cociente, ¿qué es un cociente? Es el resultado de una división. Quiere decir que esta ley la voy a aplicar cuando yo tenga divisiones que son elevadas a un exponente, ¿sí? Cuando yo tenga este tipo de expresiones como esta que yo veo aquí, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un cociente que está elevado a un exponente. Básicamente no es un cociente, pero yo sé que al ejecutar esta operación voy a tener un resultado y ese resultado se conoce como un cociente. ¿Qué nos dice ahí? A entre B, todo eso elevado a la n potencia. ¿Ok? Cuando yo tenga este tipo de expresiones en las cuales tengo una división o tengo números fraccionarios, ¿sí? Que están siendo elevados a una potencia, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué me dice la ley de los exponentes que yo tengo que hacer? Pues bien sencillo, lo mismo, le agrego el exponente a cada uno de los términos. Al de arriba le agrego la n y al de abajo también le agrego la letra n o su exponente. Y esto me quedaría como a elevado a la n dividido entre b elevado a la n. ¿Ok? Entonces, esta tercera ley de los exponentes la van a aplicar cuando tengan este tipo de expresiones como la que vemos aquí en el ejemplo. Vamos a verlo ahora con números para que se pueda entender mejor. Ok, tengo ahí un número, es un número racional, es una fracción. Dice 4 medios, o puede leerse también como 4 entre 2, ¿sí? 4 medios elevados al cubo. O sea, 4 medios elevados con exponente 3 o al cubo o a la tercera potencia, ¿sí? Tenemos una fracción que está siendo elevada a un exponente. Ok, cuando ustedes vean este tipo de expresiones es cuando van a aplicar la tercera ley de los exponentes para poder resolver esto pues de una manera más sencilla. ¿Qué me dice la ley? ¿Cómo me quedaría esta expresión? 4 entre 2 o 4 medios elevados al cubo, ¿cómo me quedaría? La ley me dice que muy sencillo. Yo aquí lo hice de manera directa, pero fíjense, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cómo me quedaría esta expresión? Vamos a verlo paso a paso. Esto sería igual a 4 al cubo. A ver, vamos a poner más pequeño este de aquí para que se pueda entender mejor.
Ok. Ok. Sale como 43. Vamos a ponerlo 1 por 1. Ok, ahí está la expresión 4 medios y ahora voy a ponerle su exponente a cada uno de ellos. Me quedaría como 4 al cubo dividido entre 2 al cubo. ¿Ok? Eso es lo que me dice la ley, que yo únicamente le agrego el exponente a cada uno de los términos, tanto al numerador como al denominador. O sea, al de arriba y al de abajo le agrego el exponente que está ahí afuerita. Si yo desarrollo esto, 4 al cubo, ¿cuánto me da? 4 al cubo me da 64. 64. Y 2 al cubo, ¿cuánto me da? 8. Ok, entonces yo desarrollo de forma directa, que fue lo que yo hice aquí. Y esto me quedaría como 64 entre 8 o 64 octavos, ¿sí? Yo aquí pues ya resolví esta expresión, ya le apliqué ley de los exponentes, pero pues yo esto todavía lo puedo llevar a otro resultado. Yo puedo dividir 64 es perfectamente divisible entre 8 y 64 entre 8 me da a 8, ¿ok? Bien. ¿Alguna duda, chicos? Yo no, gracias. Todo bien, profe, gracias. Bien, entonces, este tipo de expresiones es cuando van a aplicar la tercera ley de los exponentes. ¿Ok? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, vamos a pasar a la cuarta ley de los exponentes, ¿ok? Bueno, la cuarta ley de los exponentes nos habla de expresión exponencial elevada a su vez a un exponente. O sea, esta expresión está hablando de potencia de una potencia. Acuérdense que estas expresiones se conocen también como potenciaciones. Entonces, la cuarta ley nos habla de una potencia elevada a otra potencia. O sea, ahí nos dice expresión exponencial. ¿Qué es una expresión exponencial? Es un número que tiene un exponente, ¿sí? Elevado a otro exponente, ¿sí? Fíjense que aquí en el ejemplo me dice que es a elevado a la n y está encerrada en un paréntesis y fuera del paréntesis se encuentra una m, ¿ok? Ahí es una potencia que está siendo elevada a otra potencia, a la n, pero a su vez está siendo elevada a la m. Bien, ¿qué me dice esta ley de los exponentes? La cuarta ley de los exponentes me dice que cuando yo encuentre este tipo de situaciones o este tipo de expresiones, lo que voy a hacer aquí es multiplicar ambos exponentes. Mucho ojo, mucho cuidado, abusados con las primeras leyes, porque ahí se sumaban, pero aquí se va a multiplicar. Y entonces yo voy a multiplicar n por m, ¿sí? O sea que el resultado me va a quedar a, la base queda intacta, a elevado a la n por m. Vamos a ver un ejemplo con números reales para que me entiendan mejor. Ahí está, 5 al cuadrado, pero a su vez está siendo elevado al cubo. O sea, tenemos potencia de una potencia. Si me piden desarrollar esta expresión, si me piden aplicar ley de los exponentes en esta expresión, ¿cómo me quedaría el resultado, chicos? 5 a la sexta. Perfecto, así es, me quedaría 5 a la sexta. Lo único que voy a hacer es conservar la base y multiplicar los exponentes. El exponente de ahí es 2 y el exponente fuera del paréntesis es 3. 2 por 3 me da 6, ¿verdad? Ya si lo quiero desarrollar más, 5 a la sexta potencia, pues ya elevo 5 por 5 por 5 por 5 y pues escribo el resultado. ¿Ok? Abusados con la primera y la cuarta ley, no, son muy parecidas, pueden llegar a confundirse. Acuérdense que en la primera ley
Fíjense que en la primera ley sumábamos exponentes, pero cuando teníamos la misma base. Y ahorita en la cuarta ley, cuando tenemos potencia de una potencia, vamos a multiplicar exponentes, ¿ok? Bien, ninguna duda hasta aquí, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente ley. Bueno, la quinta ley de los exponentes nos habla de el cociente de dos expresiones exponenciales. Cociente, resultado de una división. ¿Qué son dos expresiones exponenciales? Son dos expresiones que tienen un exponente, ¿sí? O sea, cada una tiene su exponente. Entonces, el cociente de dos expresiones exponenciales es cuando tenemos dos expresiones con exponente que se están dividiendo entre sí. O sea que la quinta ley la vamos a aplicar cuando encontremos expresiones con esta naturaleza. A elevado a la n dividido entre a elevado a la m. ¿Qué me dice la quinta ley que va a suceder cuando yo me encuentre con este tipo de expresiones? Yo voy a restar. Ahora ya no voy a multiplicar ni sumar, sino que al exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo. Por lo cual el resultado aquí, como son la misma base, ok, esta ley se puede aplicar únicamente cuando tenemos la misma base. Aquí es A entre A. Si yo tuviera A entre B, no puedo aplicar la quinta ley. La quinta ley se puede aplicar únicamente con divisiones que tengan la misma base, preferentemente. En ocasiones van a encontrar con diferente base, pero vamos a hacerlo ahorita con la misma base para que puedan entender muy bien. Entonces me dice que únicamente el exponente de arriba le resto el exponente de abajo, por lo cual el resultado me quedaría como A elevado a la n menos m. Lo hacemos con números reales para poder entenderlo. Ahí tengo esa expresión, 2 elevado a la quinta potencia dividido entre 2 elevado al cubo. ¿Tengo la misma base? Sí, ambos son números 2. ¿Cómo me quedaría esto? Bueno, 2 al cubo. así es. ¿Por qué? Porque a 5 le voy a restar, a 5 que es el exponente del numerador, le voy a restar el 3 que es el exponente del denominador. ¿Ok? Entonces me queda como 2 elevado a la 5 menos 3. O sea, el primero va el de arriba, 5 menos 3. Y 5 menos 3 es 2. Y me queda como 2 elevado al cuadrado. Al cuadrado, el cuadrado, cuadrado. Bien. Está sencillo, ¿verdad? Está fácil. Sí, Profesor, tengo una duda. Ok, sí, adelante. ¿Y qué pasa si no tengo la misma base? O sea, ahorita está 2 dividido entre 2, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa si tengo 2 dividido entre 3 y 5 o 5 dividido entre 2, digamos, un ejemplo? Ok, bueno, en este caso que tuviera un ejercicio, vamos a la pizarra para comprenderlo, para poder realizar uno de esa manera, ¿ok? Bueno, suponiendo entonces que usted tenga una expresión, a ver, vamos a por acá. Vamos a decir que usted tiene, a ver, ok. Vamos a decir que es 2, tiene usted un número 2 elevado al cuadrado, dividido entre 3 elevado al cubo, ¿no? Esta es una expresión que no comparte la misma base, ¿verdad? El de arriba es un 2, el de abajo es un 3. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí no puede aplicar la quinta ley de los exponentes. Aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Desarrollar cada uno de los elementos. Tendría que, por ejemplo, desarrollar este 2 de acá arriba por separado. 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. Y yo desarrollo aquí 3 al cubo, ¿cuánto me da? 9. ¿Ok? Y esta expresión me quedaría de esta manera. 4 sobre 27. Yo la pudiera resolver, pero 4 no es divisible entre 27. ¿Ok? Esto me quedaría como una fracción así como se ve. O si lo quiero dividir, pues lo dividiría para que me diera un resultado pues en números decimales. Si yo divido 4 entre 27 me quedaría 0.15, más o menos. ¿Ok? Ok, muchas gracias, profesor.
De nada, de nada. Sí, entonces no siempre, tengan mucho cuidado con las reglas de las leyes de los exponentes, porque pues esta pregunta que hizo su compañera Dalia, muy importante. ¿Qué pasa si yo no tengo un exponente o una expresión que no comparta la misma base? Pues entonces no podría aplicar esta quinta ley, porque esta quinta ley necesariamente necesito que los números compartan la misma base, ¿sí? ¿Ok? Ok. Bien, continuamos entonces, vamos a la ley número 6. Esta ley se llama la ley del cero como exponente, ¿sí? Ya vimos entonces qué pasa cuando tenemos exponentes, expresiones que comparten la misma base, dividiéndose. Ya vimos qué pasa cuando tenemos expresiones potencia de una potencia. Ya vimos qué pasa cuando tenemos expresiones que están dividiéndose con diferentes bases, pero que comparten un exponente. Ya vimos qué pasa cuando se están multiplicando, pero comparten un exponente. Ya vimos qué pasa cuando se están multiplicando con la misma base, pero con diferentes exponentes. Ya vimos muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si tengo una expresión exponencial en la cual el exponente es el número 0? Bueno, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, ¿sí? Cualquier número que tenga como exponente al número 0 es igual a 1, ¿ok? 0 elevado a la 0 potencia es igual a 1. 15 elevado a la 0 potencia es igual a 1. Pero ¿qué pasa si tengo el número 0 elevado a una potencia? Bueno, pues obviamente va a ser 0, ¿verdad? Porque 0 elevado a la quinta potencia es 0 por 0 por 0 por 0 por 0. Entonces va a dar 0, ¿sí? 0 elevado al cuadrado es 0, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Esta sexta ley hay que tenerla muy presente. A veces en algunos ejercicios matemáticas nos piden igualar números a 0, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, chicos, si en su examen les digo, escríbame un número que sea, o escríbame una operación que no sea ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, pero que me dé como resultado el número 1. Yo quiero que ustedes me escriban una expresión o una operación que no sea ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, en la cual el resultado sea el número 1. Pues es una cantidad elevada a 0, nada más. Así es. Sí, normalmente a veces utilizamos ejercicios de esta naturaleza para confundir a los alumnos y entonces se quedan pensando durante horas qué operación van a realizar que no sea ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, para que les dé como resultado 1. Pues es una cantidad cualquiera y la elevas al número 0 y es igual a 1. ¿Ok? Entonces la ley número 6 nos habla que todo número, cualquier número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Y cuando el número 0 esté elevado a cualquier potencia, es igual a 0. ¿Ok? ¿Ninguna duda hasta aquí? No, profe. No, Ninguna. ninguna. Excelente, muy bien, chicos. Bueno, vamos a pasar a la última ley de los exponentes. Ya vimos qué pasa con diferentes números de exponentes, cuando se multiplican, cuando se dividen, cuando se elevan a una potencia. Ya vimos qué pasa cuando tenemos como exponente al número 0. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos un exponente menor a 0? Acuérdense que todo número negativo es menor a 0. ¿Sí? Acuérdense de la recta numérica. Todo número que se encuentre a la izquierda del 0, o sea, en el espacio donde van los negativos, todos esos números son menores a 0. Y mientras más alejado estés del 0, vas a ser todavía con un valor menor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría cuando tengamos un exponente menor a 0? O lo que es lo mismo decir un exponente negativo. ¿Sí? Siempre y cuando el exponente sea un número entero. ¿Ok? Esta séptima ley se llama exponentes enteros negativos. Y la vamos a utilizar cuando tengamos este tipo de expresiones. Aquí tenemos a elevado a la menos n, ¿ok? A es un número cualquiera y tiene una potencia y esa potencia es negativa, menos n. ¿Qué me dice la séptima ley? Bueno,
Yo en matemáticas no puedo resolver expresiones que tengan exponentes negativos. No puedo. ¿Sí? No puedo elevar un número. Si ya vi que un número elevado a 0 me da 1, ¿cómo voy a elevar un número a otro número menor que 0? No puedo. Acuérdense que todo número negativo es menor a 0. Matemáticamente esto es un error. ¿Sí? O sea, elevar un número a una potencia negativa es un error matemático. Se conoce como un error de sintaxis matemática. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No quiere decir que esté incorrecto o que no puedan existir. Claro que existen. Existen ejercicios en los cuales vamos a tener exponentes negativos, pero la séptima ley nos ayuda a poder resolverlos. Primero que nada, hay que comprender que ese exponente negativo nos está estorbando. Hay que volverlo positivo. ¿Cómo volvemos positivo un exponente? Muy fácil. Hay que volverlo número fraccionario. Hay que volverlo número racional. ¿Sí? ¿Cómo lo vuelvo? ¿Cómo vuelvo esta expresión de aquí? ¿Cómo lo vuelvo una fracción? Muy sencillo, no me complico tanto la cabeza. Yo tomo la base, ¿sí? Pongo su exponente negativo, ¿verdad? A elevado a la menos n. Y para volverlo positivo, lo vuelvo fracción. ¿Cómo lo vuelvo fracción? Le pongo la línea divisoria y le pongo un número 1 arriba. Automáticamente, al hacer esto, este exponente deja de ser negativo y se vuelve positivo. ¿Ok? Y entonces ya volví a ese exponente positivo. Y ya volví, esta expresión ya la volví fracción. Me queda como 1 dividido entre a la n. ¿Ok? Chicos, nos queda menos de un minuto. Voy a cortar la sesión e inmediatamente les mando